Bienvenidos al video de funciones de estadística básicas. Bueno, hoy vamos a empezar a conocer algunas funciones y empezaremos con la utilización de un grupo de funciones estadísticas que vamos a aplicar a los siguientes cuadros. Entonces, una de las primeras fórmulas que vamos a utilizar, eh, la podemos observar aquí. Entre ellas están contar, contara, max, min, promedio, mediana, y después vamos a utilizar otras funciones como késimo menor, késimo mayor, y vamos a utilizar eh, otras fórmulas para hacer una especie de ranqueo. Entonces, empecemos. ¿Qué necesitamos o qué queríamos o qué queremos hacer con estas dos funciones? Entonces, como vimos en videos anteriores, para activar una función, lo único que tenemos que hacer es colocar el signo igual y empezar a escribir. Una vez que empezamos o colocamos las primeras letras de esa función, nos va a salir toda un despliegue de funciones. Bueno, buscamos la que vamos a utilizar, lo vamos a hacer por aquí, doble clic, y vamos colocando los valores. En este caso, la manera más práctica es seleccionar el primer valor, mantener presionado la tecla Shift y irnos al final y dar clic. Él selecciona todo el rango de valores desde el D6 hasta el D13. Cerramos paréntesis y nos cuenta 0. Vamos a continuar con el siguiente elemento, a ver qué pasa con esa forma. Entonces nuevamente colocamos aquí contar y esta vez lo voy a hacer con la flecha. Voy hasta el primer número, mantengo presionado la tecla Shift, me voy hasta el final. Fíjense que ahí logramos tener un rango de celdas que va desde la E6 hasta la E13. Cierro el paréntesis y me devuelve 7. Entonces, efectivamente aquí vamos a encontrar que la función contar no está leyendo o no lee caracteres de texto. Solamente está haciendo el conteo de números. Si queremos profundizar un poco más en esa función, y lo recomendable es que, como vimos en videos anteriores, entremos donde dice f de x para profundizar un poco. ¿Qué hace la función? Bueno, la función contar cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Si no contienen números, no lo cuenta. Entonces es importante tener esa definición. Entonces, por aquí tenemos texto, por lo tanto no está contando nada. Y por este lado nos da 7, es decir, que hay 7 números. Si lo queremos validar a grosso modo, obviamente aquí tenemos pocos números. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que aquí hay un texto y por lo tanto no nos da 8. Hay una particularidad muy interesante en Excel, que es si nosotros tomamos todo, si queremos saber cuántos elementos estamos seleccionando, hay algo que nos va a aparecer aquí en la parte inferior, en la barra de Excel, que nos dice recuento. Este recuento nos está diciendo que hay 8 elementos o hay 8 celdas seleccionadas que están llenas. Y lo mismo ocurriría si seleccionamos el rango de celda
que van desde la E6 hasta la E13, como aquí ya valida que es un número, nos hace un cálculo de promedio, nos hace un cálculo de suma y adicionalmente nos hace el recuento. Esto es para tener información rápida de alguna tabla o datos que tenemos en la pantalla. Vamos a aplicar ahora la función contar. Entonces la función contar, como ya vimos, vamos a hacerlo ahora por aquí, por el cuadro, por f de x, es una función estadística y la vamos a ubicar acá, nos da contar y nosotros vamos a minimizamos para poder seleccionar el rango de datos que queremos que calcule y le damos aceptar. Fíjense que él nos da voy para leer nuevamente, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Es lo que está leyendo. Que de este rango de datos o de celdas que seleccionamos, no hay datos vacíos. Si yo por casualidad elimino uno, fíjense que ya él está leyendo el mismo rango, lo podemos validar acá. Fíjense que si yo vuelvo a entrar en la fórmula, él me dice que rango está leyendo colocando un color, en este caso azul, para poder validarlo. Entonces, volvamos a control Z, todo abreviado, y volvemos rápidamente a la situación inicial. Igualmente aquí colocamos contar al método rápido, vamos con la flechita y nos da 8. Entonces, ¿por qué utilicé estas dos funciones? Bueno, porque efectivamente hay que tomar en cuenta que pueden darnos resultados distintos porque puede leer distintos tipos de datos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a aplicar la función máximo y la función mínimo. Voy a hacerlo por acá. La aplicación es bastante sencilla. Fíjense que nos aparece max y abajo nos aparece max A. Entonces, ahí nos da una pequeña descripción. Uno devuelve el valor máximo de un conjunto de valores, incluye valores lógicos y de texto, max A, y max devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite los valores lógicos y de texto, es decir, que funciona solamente para números. Entonces, si queremos utilizarlo, le damos doble clic y seleccionamos todos los valores que se encuentran desde el principio de la lista hasta el final, es decir, desde el rango E19 hasta el rango E28. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Rápidamente, él nos dice cuál es el valor máximo, que es 5.450. Lo mismo vamos a hacer aquí con la columna del producto B. Entonces, bueno, vamos a hacerlo un poco más rápido. La idea es que ustedes transcriban esta información en su Excel, inclusive de todos los videos que ustedes hayan visto, y practiquen las utilidades que se muestran en ello. Entonces, aquí hacemos lo mismo, nos dice que el máximo es 4.710, como nos dice aquí. Vamos a aplicar mínimo. Seleccionamos todo el rango y nos dice que el mínimo es 3.300.
Obviamente por la cantidad de datos, solamente tenemos, vamos a ver cuántos datos rápidamente, si hacemos una selección, podemos saber que aquí hay 10 datos. Esos 10 datos, obviamente podemos de alguna manera visual saber cuál es el máximo o el mínimo, pero si tuviésemos 200 o 300 datos, sería mucho más complicado. Tanto la utilidad de la función o de la fórmula es mucho más pertinente. Entonces aquí vamos a aplicar la misma fórmula para conocer el mínimo. Cerramos paréntesis y nos da que el mínimo es 2740. Entonces, sigamos un poco con otras funciones, por lo menos promedio, la que ustedes, en Excel se conoce promedio, pero en realidad es la media, lo que ustedes vieron en estadística 1, todo lo que es la parte descriptiva. Y abajo vamos a ver también la mediana, que la vieron en estadísticas descriptivas. Esa sí mantiene el mismo nombre. Pero en Excel promedio no es la media. O sea, sí es la media, pero no se llama igual. Entonces, hay funciones dentro de Excel que muchas veces no conservan el mismo nombre que tienen en la vida cotidiana. Como uno a veces las aprende, lo aprenden en el colegio o en la universidad. Entonces, en este caso, promedio, que sería la media, yo puedo tomar promedio, selecciono, si quiero saber cuál es el promedio de los productos A, es de 4129. Lo mismo voy a hacer con la columna de productos B, que nos da 3723. ¿Qué es lo que hace la función? La función al final es una combinatoria, es como si yo tomase, sumase todos los valores y los dividiese entre la cantidad de valores, que en este caso, como ya vimos, son 10. ¿Sí? Él está haciendo una operación de suma y división al mismo tiempo. Entonces, fíjense que a medida que vamos avanzando, vamos conociendo fórmulas un poco más complejas. Más adelante veremos cómo utilizar fórmulas dentro de fórmulas, lo que nosotros conocemos como anidar fórmulas. Vamos a aplicar aquí la mediana. Seleccionamos todos los productos, el rango de productos, y igualmente hacemos con la columna de producto B y tenemos 3820. Recuerden bueno, yo lo estoy haciendo directamente porque conozco la fórmula. Si no la conocemos, nos vamos aquí a f de x, como ya lo vimos en otros videos, y podemos obtener una descripción más detallada de lo que hace cada una de las funciones. Entonces, la mediana devuelve la mediana o el número central de un conjunto de números. Es decir, la mediana nos da el número que está en el medio de este conjunto de números. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ahí, digamos, estamos refrescando algunos valores o algunas fórmulas que ustedes ya han manejado con cotidianidad en otras asignaturas. Vamos a suponer que a ustedes
se les pide que ranqueen los 3 primeros productos A y los 3 primeros productos B. Entonces, bueno, sí, yo me puedo colocar aquí y empezar a trabajar de forma manual. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero digamos no tiene sentido. Aquí hay algo que yo pudiera colocar acá. Bueno, el número 1 es el máximo, sí. Debiera coincidir el 5450 con el 4710. Pero eh, hay muchas funcionalidades dentro de Excel y una de ellas es una fórmula que se llama Késimo mayor o Késimo menor, depende de lo que yo quiera. En este caso, yo voy a utilizar el Késimo mayor. El Késimo mayor, y voy a abrir aquí el FX para conocer un poco de ella, devuelve el valor Késimo mayor de un conjunto de datos. Por ejemplo, el 30º número más grande. Entonces, ¿cómo está conformada esa fórmula? Esta fórmula necesita de 2 parámetros. Una matriz, y aquí van a ver en algunas fórmulas que cuando los datos que se muestran están en negrita, quiere decir que esos datos son obligatorios y deben ser incluidos de forma obligatoria. En este caso, los dos son obligatorios. Entonces, el primero es, matriz es la matriz o rango de datos cuyo valor késimo mayor desea determinar. Entonces, en este caso, yo quiero saber cuál es, digamos, la lista o la matriz con la cual quiero trabajar, es la de la matriz de producto A. Yo selecciono la matriz de productos A y quiero saber cuál de esa matriz está en la posición 1. Fíjense que aquí yo estoy tomando un valor referenciado, que es J19, que es donde está el 1. Yo podía haber hecho lo siguiente. Yo quiero que me dé el número 1. ¿Sí? Me da 5450. Es el valor que en teoría nos dio aquí como máximo. ¿Qué pasa si yo quiero, no solamente quiero los 3 primeros, sino que yo ahora quiero el 5º lugar? Bueno, como no está referenciado, no va a hacer el cálculo de forma automática. Por eso es ideal que nosotros cuando utilicemos fórmulas, la utilicemos de forma referenciada, es decir, con el valor de la celda, que en este caso es J19, donde me pide la información del ranking. ¿Sí? Entonces él automáticamente me da 4060. Si yo vuelvo a colocar el 1, me vuelve a dar las 5450. Es importante. Lo mismo puedo hacer aquí, késimo mayor. Pero ahora en vez de ser de la lista de producto A, la quiero de la lista de producto B. Fíjense que automáticamente para separar un dato de otro, debo colocar punto y coma. Entonces ya coloqué el rango de la matriz. Yo ahora quiero que me dé el valor o el ranking que necesito buscar o el valor que quiero que devuelva la función. Entonces, fíjense, para el número 1 va a coincidir con el máximo. O sea, de alguna manera pudiéramos utilizar el máximo en ese cálculo, pero ya sí. Si
para el segundo, para el tercer puesto ya se complica un poco la búsqueda. Entonces aquí es importante manejar esta fórmula. Entonces nuevamente copio y hago clic hacia la referencia de la celda, perdón, cierro paréntesis, me da 4.900, hago lo mismo con la siguiente, que es késimo mayor de la misma columna. Y selecciono la celda donde me dice que se está pidiendo el que se encuentra en tercer lugar. Entonces, efectivamente, una vez que uno conoce la fórmula, la aplicación es rutinaria, no hay mucha ciencia, pero lo ideal es que si no comprendes la fórmula o lo que devuelve, efectivamente podemos cometer errores. ¿Qué pasa, por ejemplo, vamos a hacer el caso de que es késimo menor? Si pongo el késimo menor, él me va a dar el menor, es decir, vamos a colocar aquí de la matriz de producto B. El késimo menor hace lo contrario. En vez de buscar desde el mayor al menor, va a buscar desde el menor al mayor. Es decir, si yo coloco aquí que me dé el número 1, él me va a traer que el mínimo que habíamos calculado aquí fíjense que coincide, ¿sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos funciones y tenemos que tener claro, en este caso, este 3200 va a ser desde el menor hasta el mayor. Vamos a cambiarlo para que esté todo consistente. De todas formas, ustedes pueden jugar un poco con las fórmulas y hacer actividades, intentar hacer cálculos con ambas bases de datos. ¿Qué nos corresponde ahorita? Bueno, hay una fórmula que es bien interesante. Yo quisiera hacer el ranqueo. O sea, yo visualmente quisiera ver aquí cuál es el ranking para cada uno de estos valores, tanto para el producto A, colocarlo aquí, es decir, cuál sería el 4280, en qué ranking está, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 10, igual para el B. Entonces, vamos a buscar una función que está dentro de las funciones estadísticas, que si no mal recuerdo, se debe llamar jerarquía equivalente. Esta que está acá. Entonces, devuelve la jerarquía de un número dentro de una lista de números, su tamaño en relación con otros valores de la lista. Si más de un valor tiene la misma jerarquía, se devuelve la jerarquía superior en ese conjunto de valores. Entonces, vamos a abrir la fórmula. Fíjense que lo que les estaba hablando hace rato, los, eh, los argumentos los datos que deben ingresarse en cada función, si están en negrita,
son obligatorios. Es decir, para esta fórmula, número y referencia son obligatorios. En cambio, orden, fíjense que está en letra normal, no está en negrita, quiere decir que no es obligatorio su utilización. Ella nos va a decir que si lo dejamos en vacío o sin ningún dato, trae por defecto algo. Entonces, el número, ¿qué nos trae el número? El número es el número del que desea encontrar la jerarquía. Entonces, ¿de quién quiero encontrar la jerarquía? Yo quiero encontrar la jerarquía de 4280. Dentro de todos estos datos, yo quiero saber cuál es esa jerarquía. Y la referencia aquí nos define, es una matriz de o una referencia a una lista de números. Se omiten los valores no numéricos, efectivamente lo hace solamente con números. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar el rango o matriz donde queremos que ella nos diga. Y orden, fíjese que orden es un número, jerarquía en la lista en orden descendente, 0 o se omite, y jerarquía en la lista en orden ascendente, cualquier valor distinto a 0. Es decir, si yo no coloco nada, es decir, 0 o no coloco nada, él lo va a hacer en orden descendente. Y si yo coloco cualquier otro valor, me lo va a hacer de orden ascendente. Entonces, en este caso lo vamos a dejar vacío porque está configurado de esa forma. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, efectivamente nos dice que este valor 4280 dentro de todos estos datos es el cuarto valor o está dentro de la cuarta posición. Vamos a hacer lo mismo con la columna de producto B. Entonces, jerarquía equivalente, yo quiero saber qué oposición ocupa el 4130 dentro de los datos que se encuentran en su columna, es decir, todo el conjunto de valores que están ahí. Y cierro el paréntesis y me dice que el 4130 es la posición, ocupa la posición 3 dentro de estos datos. Entonces, lo que quería era hacer aplicación de algunas funciones para que vean lo interesante y a medida que uno va avanzando va obteniendo mayor complejidad, pero esto nos va a permitir a nosotros eh, eh, ir avanzando en la asignatura eh, y hacer combinación de funciones mucho más complejas. Entonces les voy a dejar para que lo completen ustedes una vez que lo hagan y determinen cuál es el rango. Así que, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video.